Hola, pues buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la, creo que es 12ª sesión del semestre del taller Diálogo sobre Cine. Eh, Hoy vamos a platicar sobre Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada y nos acompaña para hablar sobre ella Eric Ortiz. Eric Ortiz es licenciado en Comunicación y Periodismo por la UNAM, funge desde 2013 como corresponsal en México del medio canadiense Screen Anarchy. Colabora con Radio Mórbido, edita la revista digital Cinema Inferno, dedicada principalmente al cine de género terror y fantástico, y ha entrevistado a diversos cineastas y actores como Sion Sono, Nicolas Winding Refn, Salma Hayek, entre muchos otros. Eh, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, Eric. Y si te parece, podemos comenzar eh, la plática pensando, bueno, podríamos empezar hablando sobre Carlos Enrique Taboada y también me surgió a mí una pregunta que no sé qué pienses tú, que eres muy especialista en el cine de terror, si Veneno para las Hadas es una película o no de terror, porque pues es como una película muy particular de toda la filmografía de Carlos Enrique Taboada, ¿no? No se parece tanto a Hasta el viento tiene miedo y a las otras películas que hizo antes de terror. Es como una película muy particular, pero pues con lo que quieras empezar, ya sea con esta pregunta de si es cine de terror o con platicándonos un poco sobre el director. Y también si tienen dudas ustedes, chavos y chavas, pues pueden levantar la mano o comentar. Adelante, Eri. Sí. Pues primero, gracias por la invitación y bueno, hola a todos y todas. Pues digo, de Carlos Enrique Taboada, eh, creo que uno de los elementos a destacar como es de estos cineastas que han sido revalorizados más que, o sea, si bien, ¿no? Precisamente Convenido para la Sada ya es una película que llega pues más o menos como 20 años después de que él empieza, ¿no? Sus primeras películas del género, porque también él, digo, otro punto que ahorita va saliendo, ¿no? Va a ir saliendo todo. Él hizo de todo, ¿no? Trabajó para televisión, era guionista, había trabajado en comedias, había hecho westerns, por ahí tiene ahí una película eh, como con elementos históricos, ¿no? De Cristo y todo esto. Eh, Repito, bastante, hasta cierto punto prolífico y muy variada su filmografía, ¿no? Por otro lado, repito, Convenido para las Hadas sí lo valorizan en su momento, hasta los años 80 gana el Ariel, de hecho, ¿no? Gana el Ariel, si no me equivoco, ganó a Mejor Director por esta película y creo que a Mejor Película o algo por el estilo, ¿no? Pero bueno, sí lo reconocieron en su momento. Pero al mismo tiempo, repito, sí es de estos cineastas mexicanos que los valorizan hasta después, ¿no? Quizá él fallece desde los años 90, finales de los 90 al 97, y es precisamente en la década ya posterior, en los 2000, donde empiezan a hacer incluso remakes de sus películas. Creo que Veneno para las Hadas es de las que no han hecho, ¿no? Pero ahí está Más Negro que la Noche, incluso hicieron una película que él no completó que se llama Girón de Niebla, hicieron ahí una nueva versión. Entonces digo, por ese lado, como un cineasta de culto mexicano y usualmente asociado nada más con terror, ¿no? Más allá de esto, incluso por ahí hay un documental de él eh, que se llama nada más así Girón. Lamentablemente creo que, como suele pasar con este cine mexicano, sobre todo el contemporáneo, que así pasa en algún festival y hoy en día no existe como, no sé en dónde está, si de manera física de plano no, o en alguna plataforma de streaming, etcétera, etcétera. Y ese documental, por un lado, digo, esa película de Girón de Niebla tiene una historia de que se consideraba perdida, pero de hecho anda ahí una copia en la UNAM, en la Filmoteca de la UNAM, ¿no? Y es como el santo grial de las restauraciones, de los rescates, ¿no? Aquí en México del cine de género. Eh, Digo, no ha ocurrido, ahí está abandonada hasta cierto punto ahí todavía no la rescatan. Y ese documental descubrió todo eso, ¿no? Es ese proceso. Y por otro lado, pues es un documental sobre la vida de Taboada.
Y si no mal recuerdo, ahí hay unas entrevistas donde él se sentía, o sea, no le gustaba tanto que lo asociara nada más con terror. O sea, sí era un cineasta que le hubiera gustado, ¿no? Como que lo valoraran por toda su obra. Pero bueno, así pasa, ¿no? Y respondiendo, digo igual, ahorita que ven saliendo otros temas, pues yo sí la considero una película de terror, porque creo que el género, y sobre todo hoy en día, creo que estamos viviendo como momentos interesantes donde, no sé, un ejemplo, un subgénero como el folk horror, ¿no? Este terror folclórico. eh, Son momentos para, no sé, como para no ser tan purista hasta cierto punto, como con romper reglas y este subgénero esté en desarrollo y hay gente que, repito, hay películas que no son consideradas de terror en el sentido de que no te asustan, ¿no? O no funcionan de manera más visceral en el jump scare. Pero creo que el terror no, es muchas cosas. Entonces, para mí sí es totalmente de terror, o sea, ya entrando un poquito más, ahorita seguimos de Tawada si quieren, pero de Veneno para las Hadas, o sea, ese final que no, ¿qué más podría ser algo de horror, una secuencia de horror, ¿no? Sí, pues es que se debate mucho porque hasta eso la película no es como muy, eh, no tiene mucho la presencia de lo sobrenatural y todo tiene una explicación racional al final, ¿no? Como que no hay un momento en el que sucedan cosas que te asusten más allá de este mundo y siempre todo se debe a estas dos niñas y su juego y su imaginación y cómo les afecta a ellas, ¿no? Eh, Cómo les afecta a ellas su relación y las cosas que se están inventando. Pero no sé, es que eso es lo que dicen algunos académicos que hacen como distinciones, a lo mejor, como tú dices, muy obtusas sobre de qué género es y dicen, a lo mejor no es tanto terror y lo acercan más a la fantasía, pero, pero para no seguir divagando, Emiliano tiene una pregunta o un comentario. No sé si tiene activado el micrófono Emiliano, pero no escucho. ¿Ustedes escuchan bien? Ya, ya se me Ya. escucha. Sí, Bueno, a mí, yo personalmente sí pienso que es de terror la película, más que nada por el ambiente que crea y más para el final, ¿no? El final sí es como súper terrorífico. Y en especial siento que algo que lo impulsa mucho es el hecho de que no muestren las caras de ningún adulto, ¿no? Más que la abuela, pero en general sí es como, y además siento que sirve mucho para volvernos más, ponernos en este mundo más inmersivo en el que es una cosa de niñas, por así decirlo, ¿no? Sí, es que o sea, la película está contada desde el punto de vista, ¿no? De las niñas. O sea, es como representar lo que ellas están pensando de alguna forma, ¿no? Ahorita o sea, sí estoy de acuerdo en el sentido de que incluso algunas películas de él, ¿no? Estas que mencionábamos, sí son más en este lado decantadas por lo sobrenatural, pero creo que, y sobre todo digo, no es que esté totalmente ligada a una película como Veneno para las Hadas, pero se viene a la mente hay una suerte, no sé si llamarlo subgénero, pero bueno, es un tema recurrente dentro del terror o del cine en general. Hablar de brujería y de caza de brujas, pero de una manera realista, ¿no? Porque, bueno, sabemos todo lo que ocurrió, ¿no? Eso sí fue algo real. Películas como esta de The Witchfinder General se llama, una película con Vincent Price, que para mí es de lo mejor del terror, pero al mismo tiempo no tiene nada de sobrenatural y es incluso está basada en un caso real, ¿no? Bueno, en una figura histórica de un tipo que se dedicaba en los 1600 en Inglaterra a cazar brujas con el contexto de la guerra civil, ¿no? Y también toda esta cuestión o sea, era más susceptible a la superstición en aquellos años, ¿no? Y con el tema también digo, no, esa película no lo aborda, pero también va de la mano la época, por ejemplo, de la peste negra, ¿no? Y que era una época, o sea, no sé si, The Devils, por ejemplo, de Ken Russell, que también es una película basada en hechos reales, ¿no? De gente que sí pensaba que estaban poseídas por el demonio y hubo una quema en ese lado a un tipo,
¿no? A un sacerdote lo quemaron vivo, también basada en hechos reales. Y de pronto esas películas, pues para mí sí son terror, pero al mismo tiempo no son un terror más, a mí me da más miedo eso, o sea, pensar, ¿no? De que eso sí fue real. Y creo que, repito, no es lo mismo, pero de alguna forma Veneno para las Hadas en ese último final y demás me deja una sensación más por ese lado, ¿no? Como una tragedia real que ni siquiera se están dando cuenta las niñas en ese momento, ¿no? Ya será después. Sí, pues es que además tiene como todos los elementos de dirección de cine de terror, ¿no? Y hay momentos en los que sí, precisamente lo que mencionaba Emiliano, el que no enfoquen nunca a los adultos y solo lo hagan en ciertos momentos, acompañados de la música y de la puesta en cámara, pues de repente nos asusta o sí nos hace saltar, como antes estaba diciendo Emiliano. Pero creo que eso tiene que ver, no sé, estuve tratando de investigar, pero ya no sé bien si Carlos Enrique Taboada era ateo realmente, que es además un gran tema en esta película, porque varios de los ¿No? personajes... ¿Eh? Se supone que sí, o sea que sí Sí, era. Ujú. sí, y entonces tiene además como en esta película de la que nos platicabas de la Guerra Santa, es como una película todo en contra de los cristeros, bueno, más bien de las autoridades eclesiásticas, y pues ahí se ve su ateísmo, pero también ahora en Veneno para las Hadas, pues es la primera película en la que se ve así de radical, ¿no? Porque en las otras, como estábamos platicando, pues hay fantasmas o hay eh, o hay una estatua en la que está encerrado un niño o Y más cosas negro así. que la noche es así, 100% una película de ese subgénero muy clásico de la casa embrujada, ¿no? Donde suceden cosas raras y existe ahí algo, alguna maldición, ¿no? Y por lo regular los protagonistas llegan a esa casa, ¿no? Al inicio y no la conocen. O sea, sí había trabajado en un terror de, como más definido, por así decirlo, como más tradicional incluso. Y esta sí creo que es, pues es diferente, ¿no? Dentro de su, ahorita ya lo decíamos un poco. Sí, y no sé, bueno, es un tema interesante. También hay como mucha presencia de animales. Eh, Hay lagartijas, tarántulas, ranas. Y no sé si eso sea también lo que le da como el aspecto de terror, eh, o qué pasa con, con los animales y con el tema también de la brujería, ¿no? Porque en realidad los animales aparecen porque están haciendo el veneno para las hadas. Entonces, igual nos podrías platicar un poco sobre las brujas en el cine de terror y cómo, y no sé, cómo lo abordan aquí, cómo abordan a las brujas en esta Así película. es. Es un tema bastante extenso, ¿no? O sea, ahorita toda esta vertiente que mencionaba, ¿no? De películas de época que reflejan, pues, este lado de la casa de brujas que sucedió de manera realista, ¿no? Y que, bueno, era una brutalidad, ¿no? Y de un crimen que en realidad acusadas por, sobre todo mujeres, ¿no? También hombres, pero en su mayoría mujeres y por un crimen que pues no existe, ¿no? Como la brujería. Bueno, al menos yo no, no soy tan así, hay mucha gente que sí, ¿no? Que cree en el ocultismo y en todas estas cuestiones. Y precisamente el otro lado del cine de terror, creo que, y fantástico en general, ¿no? Que digo, quizá hoy en día, a partir, por ejemplo, de algo como La Bruja de Robert Eggers, que ahorita que mencionabas animales, digo, contaba también el gato negro de Más Negro que la Noche, este Becker también es bastante icónico y que sale en el remake, también hay un remake hecho en 3D en su momento horrible. Digo, no he visto, ese sí, sí lo vi en el cine, el remake de Más Negro que la Noche, y sí, como que no le agarraban la esencia más sobria, ¿no? Y más seria o sea, ese sí era más un cine espectáculo, por así decirlo. Digo, a mí también me gustan ese tipo de películas, pero esa muy fallida. Eh, y ahorita que decía de lo de los animales y brujas, pues digo, creo que esa película de Robert Eggers, eh, no sé si sea como
podría ser, creo que de las más, o sea, sí está marcando tendencia hasta cierto punto en el terror de los últimos 5 años más o menos. Eh, una aproximación entre comillas como más realista, pero, o sea, ese tipo, no sé si habían, por ejemplo, el Hombre del Norte, eh, como que agarra realismo, pero de toda la mitología, ¿no? O sea, por ese lado, digo, hay historias de brujería, que creo que lo refleja Taboada, ¿no? Que es la abuela, ¿no? De la protagonista, la que le cuenta todo esto, ¿no? Y le pone en la mente. O sea, hay un montón de historias así de folclóricas, ¿no? Que se heredan, por así decirlo. Y creo que alguien como Eger sí lo toma así como muy minuciosamente, ¿no? Todo esto que es real, pero al mismo tiempo es sobrenatural. No sé si me explico, pero hay otra vertiente como más de brujas como las villanas, ¿no? Como más así, el cliché de, vamos, hace su pócima, ¿no? Y se lleva, vuela en sus escobas, ¿no? Hay mucho cine y ahorita, por ejemplo, digo, lo que más tengo presente es todo esto del folk horror que se está reviviendo, eh, más de este lado como folclórico de mitología, de culturas así, o leyendas que se van heredando y demás, donde está presente la brujería, ¿no? O no sé, otras, ahorita que estaba viendo, por ejemplo, eh, o sea, no es nada nuevo tampoco esto de hacer películas sobre la casa de brujas, algo como Haxan, no sé si han visto Haxan, eh, que la referencia, por ejemplo, Gaspar Noé ahora en esta Deluxe Eterna. Y Haxan es precisamente una de las películas definitivas en el tema, en el sentido de que es como una suerte de ensayo de definir la brujería precisamente desde la mitología y demás, pero al mismo tiempo como la histeria hacia enfermedades mentales en épocas donde no se conocía bien, que va muy toda esta cuestión, no solo de la brujería, también lo de posesiones demoníacas, ¿no? Y estas cuestiones sobrenaturales van muy de la mano con épocas donde, repito, no había como el conocimiento médico, por así decirlo, y gente que estaba, no sé, tenía problemas de salud mental, pues los consideraban, ¿no? Que no, está poseída por el demonio, o poseído por el demonio, ¿no? Entonces ese Haxan te pone todo ahí, como es, repito, como este ensayo de por el lado mitológico, pero también una explicación más racional, por así decirlo. Ya creo que estoy medio debrayando, pero bueno. No, 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 está muy bien, porque justo es de alguna manera eso lo que sucede en la película, porque, o sea, no hay una bruja como tal, sino una niña que se quiere hacer pasar por bruja, y entonces, pues eh, o sea, sí, sí es como el villano, pero el villano solamente en la mente de su amiga Flavia, ¿no? Porque la protagonista, pues no es una bruja, o por lo menos eso es lo que creemos, no nos damos cuenta si, si es una bruja o no, pero pues parece que no para el espectador, ¿no? Y en la película, para Flavia parece que sí, porque ella es quien ve la sombra de su amiga como la sombra de una bruja. Eh, no sé, no sé, ahora que hablaba sobre el final, como que Carlos Enrique Taboada tiene unos finales muy efectivos, ¿no? No sé si eso es lo que, o qué consideres tú que sea lo que lo haya llevado a ser un director de culto del cine de terror mexicano, o uno de los representantes más importantes del cine de terror como en el siglo XX, aquí en el cine mexicano. Eh, o sea, tiene unos finales bastante contundentes y bastante metafóricos, incluyendo el de Veneno para las Hadas. Sí, digo, o sea, ese final sí es bastante icónico, ¿no? Y digo, creo que no lo habíamos mencionado, a grandes rasgos también la película, pues, es esta relación como de poder, ¿no? Que tiene a lo largo de toda la película esta Verónica, ¿no? Sobre la otra Flavia, el, su amiga. Y digo, el final, o sea, es como, no creo que Taboada tampoco, o sea, se siente hasta cierto punto como ahí va a llegar la película, ¿no? Tiene que llegar ahí de alguna forma. No sé si nada más los finales, o sea, no creo que... Hay muchos componentes
o sea, creo que es un término esto de cine de culto eh, medio malbaratado en el sentido de que ahora ya cualquier cosa, ¿no? Película de culto instantáneo, ¿no? Y es como, o clásico instantáneo, es como, no, o sea, tienes que pasar, ¿no? Tienes que esperar a ver cómo igual el tiempo las va tratando las películas, ¿no? Creo que el cine de culto, digo, a grandes rasgos, nada más breve, como definición y todo, viene precisamente de películas que no suelen ser exitosas con una audiencia, digamos, más mainstream, ¿no? Por así decirlo. Y viene de películas, no sé, en los años 70 sobre todo, que tenían, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Toda esta cuestión de las funciones de medianoche, ¿no? Y que eran películas raras, entre comillas, ¿no? Las de Jodorowsky, por ejemplo, o David Lynch, ¿no? Que hoy en día creo que son como hasta cierto punto básicas para muchos cinéfilos ya, ¿no? Hoy en día, pero en su momento, digo, eran cosas que no se podían ver más que en circuitos alternativos, ¿no? Y así se va pasando de boca en boca y es como ser parte de una suerte de, como de club secreto, ¿no? Yo y mi puñado de amigos, ¿no? Somos los que conocemos esta película y este cineasta, ¿no? Y así se va formando, repito, este cine de culto que sí no puede ser eh, o sea, una película que sea súper exitosa y taquillera, en definición, pues es lo contrario, ¿no? Es otro tipo de cine. Y ahorita decía esto, ¿no? Que Taboada, si bien fue reconocido eventualmente por el Ariel y demás, eh, él nunca se sintió así netamente valorado. En ese sentido ya cumple como, ¿no? Ciertas características que se requieren para que después exista este tipo de revalorización. Digo, hay unas de Veneno para las Hadas, por ejemplo, hay una edición bastante en DVD, lo más cercano que hemos tenido en México, porque también digo, ahí entraríamos otro tema, ¿no? De la pobre, no solo como, sí, como el pobre rescate y la exhibición de cine clásico mexicano que tenemos hoy en día, como que son, por lo regular son los extranjeros los que están rescatando este tipo de cosas. De hecho, salió un Blu-ray de Hasta el viento tiene miedo apenas el año pasado. O sea, la remasterizaron en HD, pero en Estados Unidos. Y aquí en México hay una serie de películas que salieron en DVD hace algunos años de ganadoras del Ariel. Y era como repito, como lo más cercano que hemos estado no sé si se ubican las ediciones Criterion, por ejemplo, ¿no? Que son así ediciones de lujo y que traen booklets y ensayos. Hay uno de Veneno para las Hadas repito, eh, en esta de las series del Ariel, que estaban bastante bien los digipacks y traían unos ensayos. Me acuerdo que era este crítico historiador Rafael Aviña, el que escribía el ensayo de Veneno para las Hadas, ¿no? Y hay un repaso breve igual de Taboada, ¿no? De este lado que les menciono, que es lo que se suele mencionar con él, de una carrera bastante variada y la hacía guionista para televisión, para cine, ¿no? Tocando todos los géneros. También luego ese tipo de cineastas, eh, no sé, la división, ¿no? Entre cine de autor ¿no? Un cine más, entre comillas, como industrial, ¿no? Donde toman proyectos porque pues, es su trabajo, ¿no? Y creo que en el terror y en el cine de género, en, a grandes rasgos suelen ser estos cineastas, ¿no? Los que son, por ejemplo, hoy en día los italianos de culto, que serían el equivalente a los tabuadas aquí en México, que creo que hay pocos mexicanos, pero los hay. No sé, los Lucio Fulci, ¿no? O Humberto Lenzi. Todos estos cineastas agarraban los proyectos en su momento, querían comer, ¿no? O sea, los contrataban, me escribo un guión, sí, órale. Y ya hoy en día, bueno, se van revalorizando y dentro de todo esto empiezas a notar, ¿no? Que hay un sello. Y con Taboada ha pasado eso, quizá, ¿no? Dentro de un montón de cosas, de un montón de una filmografía bastante diversa, pues encuentras, ¿cuántos son? Cuatro, sí son cuatro, ¿no? Y la inconclusa, Cuatro, la cuatro de, de terror, sí. la de Girón de Niebla que quedó ahí inconclusa, pero que sí existe. Encuentras estas películas, ¿no? Que, ok, aquí hay un género que se va repitiendo y que son bastante buenas, ¿no?
digo, ahorita ya para cederte la palabra, que ya también está hablando mucho, eh, digo, el cine mexicano también tenemos una historia bastante rica de terror, sobre todo en el pasado. Y digo, esto ya también es cosa mía, luego ver películas como estas de Taboada y luego ves lo que se está haciendo hoy en día. Hay una gran diferencia que quizá no se veía en aquellos años, como que no se valorizaba. Ya, o sea, hoy en día el terror mexicano está relegado a proyectos súper independientes, ¿no? Es muy complicado o proyectos independientes y las de videocine, ¿no? Y de Cinépolis. El exorcismo de Carmen Farías, que es una cosa súper, o sea, ya se me olvidó, ¿no? La vi en el cine en mayo y ya. Eh, pero bueno, y luego ves cosas así no solo con Taboada, luego se hicieron en los 80, por ejemplo, algunos slasher acá en México, que repito, en su momento también, supongo, Taboada no le iba tan bien con gente como Jorge Ayala Blanco, ¿no? Creo que le fue mal Ayala le pegó ahí, no a las de terror, pero sí le llegó a pegar, creo que hacia sus primeras películas, ¿no? Y eso suele pasar, ¿no? Con el cine de terror, cine de género. Los críticos no suelen ser muy amables al inicio. Oye, y ahora que nos estás platicando y haciendo una comparación entre el cine de terror mexicano y el de esa época, además de que nos platiques sobre el género slasher y qué es eso, a lo mejor estaría interesante que nos dijeras, pues, qué antecedentes hay de cine mexicano de terror. Eh, Hay mucho cine de terror mexicano antes de Carlos Enrique Taboada. Qué otros cineastas de terror podemos encontrar? ¿Qué te parecen a ti? Juan López Moctezuma, creo que es el nombre del de Alucarda, ¿no? Y Juan Y López, que ese también es como, yo creo que al lado de Taboada, ¿no? Como sinónimo de cine de culto, ¿no? O no sé, por ejemplo, a Moctezuma, que está más ligado como a toda esta cuestión, ¿cómo le llamaban? El pánico, algo así, que está ligado con Jodorowsky, el el, movimiento pánico, si no me equivoco, algo así se llamaba, como está. Eh, ahorita que decía, por ejemplo, los extranjeros valorizando, este Quentin Tarantino es así súper fan de Moctezuma y recuerdo que trajo a Morelia hace algunos años en copia de en 35 esta de, no Alucarda, esta otra que no es menos conocida, la de Mary, Mary, Bloody Mary, me parece. Eh, o están los otros cineastas más decantados a la explotación, como René Cardona Jr. Y otra película que Tarantino es muy fan y que igual la sacaron en Blu-ray hace poco en Estados Unidos, Tintorera. Que digo, Tintorera no es tanto terror, es más, repito, como de cine de explotación y del subgénero muy particular de la explotación, que es el que eran puras copias de Tiburón, de Spielberg, que hay un montón. En Estados Unidos también Piraña, por ejemplo, o esta de Orca, y aquí en México hicieron Tintorera, y digo, también son películas muy de su época, en el sentido de que pues, sí hay, o sea, sí matan tiburones de verdad. Hoy en día yo creo que, bueno, no hoy en día, ahí, en aquellos años también era crueldad animal, ¿no? En nombre del entretenimiento, pero bueno, existe ese tipo, también tenemos nuestros eh, exponentes, ¿no? En este tipo de cine más decantado, repito, al exploitation, ¿no? Incluso se le llama el mexploitation, por ejemplo. Ahorita se me fue ahorita me acuerdo, pero antes de Tabada, por ejemplo, había cosas yo creo que en general es no solo de México, en el sentido que Universal, ¿no? La etapa clásica de los monstruos, en los años 30 sobre todo, digo, hay antecedentes, ¿no? Con el fantasma de la ópera y Lon Chaney desde los 20, pero incluso, o sea, en los años 20, por ejemplo, todavía no se hacía terror en Estados Unidos, en Universal, como explícitamente. O sea, el fantasma de la ópera era más concebida como un drama, ¿no? Y eh,
con toda la influencia incluso de los soldados desfigurados, ¿no? Que regresaban de la Primera Guerra Mundial. Y era, repito, más como un drama. Ni siquiera tampoco, no sé si han visto El Fantasma de la Ópera, no hay elementos así sobrenaturales. Es un tipo deforme, veterano de guerra, que vive así, ¿no? En la clásica historia, ¿no? Abajo ahí de la Ópera de París. Y ya es hasta que llega como la siguiente generación de los Laemmle, que eran los líderes de Universal en aquellos años, que sí ya empiezan a hacer terror explícitamente. O sea, ya Drácula, la de Bela Lugosi, la adaptación, ¿no? De Bram Stoker, era hasta cierto punto como controversial desde su concepción, en el sentido de, no, aquí sí ya no es un drama, ¿no? Ya sí es o sea, sí, pero ya es una criatura ahí totalmente sobrenatural, ¿no? Entonces, lo menciono porque toda esta época fue así, si bien hay antecedentes, ahorita decía, ¿no? Por ejemplo, que el género está cumpliendo 100 años, ¿no? En 2022, en el sentido de que podría ser Nosferatu, ¿no? Tal cual la adaptación pirata literal de Drácula, que es antes de las americanas, ¿no? Que se hizo en Alemania y no pagaron los derechos. Y la viuda de Bram Stoker. Ya, ahorita vi que alzaron la mano, ya nada más termino el punto rápido. Eh, o sea, están estos antecedentes, pero el género realmente como tal, como género popular y que la gente llenaba las salas, inicia con Universal hasta los 30, con este 1-2 de Drácula y luego Frankenstein, el mismo año, con Boris Karloff. Y hay mucho cine así que se le llama como terror gótico. Eh, en todas las nacionalidades hicieron películas derivadas de ese tipo de cine. Acá en México las hay. Ahorita me acuerdo, no hace mucho también vi un rescate en Fantastic Fest de una mexicana igual de los 50 y que la ves y es como, esto es Universal, ¿no? O sea, repito, fue muy influyente para todo el mundo. Oye, ¿y las de Taboada son terror gótico? Perdón, Emiliano, ahorita participas, nada más. Creo que, o sea, sobre todo pues no sé, supongo que Más Negro que la Noche, sobre todo, podría tener elementos en el sentido de la casa embrujada y todo de lo que es bueno, de lo que se considera como terror gótico. Sobre todo se asocia en el cine con eh, esas adaptaciones de la literatura eh, y también Ya. o sea, digo, Universal estuvo, esa etapa del terror gótico de la Universal, que también se le conoce, ¿no? Como la etapa de los monstruos clásicos, también estaba muy influenciada por el expresionismo alemán todavía. Ahorita que mencionaba en Nosferatu, pero también un antecedente que un par de años antes, el gabinete del doctor Caligari, que de hecho el gabinete del doctor Caligari creo que digo, no tiene mucho que ver con Veneno para las Hadas, pero es ese tipo de horror psicológico donde nada es sobrenatural. No sé si la han visto, pero el final también es así, es el giro en la trama donde haz todo lo que viste en la película. Digo, spoiler alert. eh, está dentro de la mente de un tipo que está loco, ¿no? Y es como la primera película de terror psicológico, ¿no? Más o menos. Entonces, mucho también del expresionismo alemán y eh, de la fotografía con un montón de sombras, ¿no? Muy de la época. Yo esto precisamente como Caligari, ¿no? Que es en primera persona eh, y no te representa en pantalla una mirada objetiva, por así decirlo, es todo subjetivo. Entonces esto se refleja en que los escenarios son así irreales, a más no poder, ¿no? Y que es una estética que digo, ahí no nos clavaríamos tanto tiene sus orígenes también en la pintura, ¿no? Y, o sea, bueno, más bien abarca un montón de ramas, ¿no? El expresionismo alemán y tiene también está ligado con la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero todo este tipo de estilo lo llevan obviamente también a Hollywood. Literal, muchos cineastas se fueron a filmar allá, ¿no? El actor de Caligari sale en algunas películas de Universal. Entonces también por eso ese tipo de ambientación, como más, repito, gótica, eh, tiene que ver con esta influencia.
Y digo, curiosamente, o sea, no, parece que no tiene nada que ver, pero Veneno para los Zar, repito, creo que sí cabe más en ese lado, ¿no? Como de terror hasta cierto punto. Y recuerdo en algunos, en esos ensayos de Rafaela Viñas, sí la considera más como una suerte de terror psicológico. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Emiliano, adelante. Bueno, yo quería comentar igual ahorita que estaban mencionando sobre cómo el terror va funcionando, bueno, sobre cómo el terror es recibido y así. Igual es como muy reflejado en la época, ¿no? Por ejemplo, El Resplandor fue la crítica la razón, ¿no? Y ahora ya es como muy alabada como una película de terror como tal. Y es que, y me parece algo muy curioso que muchas veces en cuestiones del cine de terror, la crítica y el público general sí está siempre como muy dividido, ¿no? Y actualmente sí veo como que mayor división, más que entre el público y la crítica, en el público en general, ¿no? Como que ya hay muchas veces sí es como, es que ya nada más ahorita el terror es esto, entonces yo prefiero ver como lo que hace Robert Eggers o Ari Aster, ¿no? Que es lo que se luego denomina como terror elevado, ¿no? Y me parece muy curioso ver como el cambio actual a cómo era antes, ¿no? Sí, Sí, eso yo ahí la verdad tengo eso del elevated genre y esta nueva ola, ¿no? Que le llaman como de terror artístico y que digo, no es nada nuevo tampoco, ¿no? Hay toda una tradición ahí de películas o sea, ahorita que mencionaba, por ejemplo, David Lynch en el sentido de de esos clásicos de culto, ¿no? De como de funciones de medianoche con Eraserhead, pues digo, ya desde esos años, ¿no? Y hay toda una tradición ahí, posesión de Zulaski, ¿no? O de un terror, repito, más para la casa de arte, por así decirlo. Que digo, siempre ha existido esa división, ¿no? Entre cine comercial, ahorita decía, por ejemplo, cine de explotación y demás, o un cine más autoral. Eh, digo, yo tengo ciertos problemas en el sentido de que hay mucho, creo que más bien la idea es, no, o sea, existen las etiquetas, ¿no? Pero más allá de eso, ya ver en pantalla las películas, pues entre cualquier vertiente hay cosas valiosas, ¿no? Interesantes. Hay películas de explotación que quizá no era la intención originalmente, pero repito, partían más como, pues nada más para hacer dinero y de pronto las ves y son grandes películas, ¿no? O viceversa, ¿no? Dentro de todo este cine de más autoral de terror y demás, luego hay cosas ya que se ven muy derivativas, ¿no? Que en teoría tendría que ser lo contrario, tendría que ser una voz autoral, pero al mismo tiempo hay cosas como de Babadook, ¿no? Por ejemplo, que a mí me parece también una película muy interesante y que de alguna forma también se conecta con, no con Veneno para las Hadas en particular, pero sí con este tipo eh, de un terror donde lo sobrenatural quizá no sea real, por así decirlo, o sea, nada más está en la mente de los protagonistas. En el caso de Babadook, es como una suerte de metáfora, ¿no? Eh, para una tragedia que no pueden asumir y no pueden continuar con su vida, ¿no? Y es como el monstruo ahí, si no la hablas, ¿no? La tragedia, el monstruo crece más, ¿no? La tienes que asumir más allá de lo que conlleva. Entonces, digo, creo que son más etiquetas también, ¿no? Los medios que las empiezan les empiezan a decir así, y también la idea de que Robert Eggers o Ari Aster son cineastas que luego, o Julia Ducournau con Raw, eh, son cineastas que de pronto aparecen de una escena ajena por así decirlo, como salen de festivales, entre comillas, como más de prestigio, Sundance, Toronto, no tanto de festivales de nicho. Entonces es otro tipo de audiencia, ¿no? Los que reciben estas películas y al mismo tiempo, repito, los medios, siempre recuerdo con Boras, no sé si la llegaban a ver de la ópera prima, ¿no? De Julia Ducournau, que después gana la Palma de Oro que decía, ¿no? Que la gente se desmayaba que hubo ambulancias en la función de Toronto, muy a la onda de también todos los promocionales del Exorcista en su momento, que luego ya esta Linda Blair decía, ¿no? Que
fue el mismo estudio el que, según ella, ¿no? Bueno, habría que creerle, sabe algo, que fue el mismo estudio, ¿no? El que provocaba todo esto. Y volviendo al punto de Boras, eh, te empiezan a crear una imagen, ¿no? De un tipo de película extrema, ¿no? Y que vas a ir y vas a... me acuerdo que también Cine Caníbal aquí en México, la distribuidora, capitalizó en toda esa cuestión y te regalaba bolsas de vómito cuando ibas a verla a Oh, Cinemex. Y obviamente así traía su logo, ¿no? Y Voraz y todo. Y la película no era, o sea, sí tenía algunas secuencias, ¿no? Eh, de canibalismo y todo esto, pero no era más una coming of age, ¿no? Y, y de pronto la gente que esperaba ver lo más extremo salía decepcionada. Y repito, pues todo lo crea también los medios. ¿Qué culpa tenía la película como tal? ¿No? Entonces, bueno, más o menos por ahí. Todo esto me llevó a escuchar a Emiliano, ¿no? De la cuestión de ese tipo de terror elevado. Yo creo que más bien habría que estar como un poco, pues sí, abierto a todo, ¿no? En todos lados hay cosas interesantes y cosas que no lo son tanto. sí. Pues es que también es como de costumbre y sectores en el cine, ¿no? Están, quizá quienes van al Festival de Cannes o al de Toronto no están tan acostumbrados, como tú decías, a las películas de terror, que sobre todo se dan en festivales específicos del género, ¿no? Entonces también hay como un gran desconocimiento en general de, de las películas. Pero me parecía muy interesante, aparte de esta discusión sobre la que todavía pueden seguir ahondando, me parecía muy interesante lo que decías del expresionismo alemán, porque pues sí es como la gran influencia. No sé tú cómo lo veas de influencia en el cine de terror, pero es como la gran influencia en todo el mundo, incluso aquí en México. En los años 30 se hacen películas a partir del expresionismo alemán, como la de Dos monjes de Juan Bustillo Oro y la del fantasma del convento, creo también, de Fernando de Fuentes, y utilizan como varios elementos. Y no sé si esos elementos de iluminación sean los que les permiten hacer terror también a los cineastas mexicanos, porque si no, puede llegar a ser muy caro, ¿no? Carlos Enrique Taboada decía que pues no es la película que le gustaría porque los recursos eran muy limitados, pero que creía que había hecho una película digna con Veneno para las Hadas, con los recursos que tenía, con los recursos a los que pudo acceder. Pero tú cómo ves esta falta de recursos, si afecta o la creatividad debe sobreponerse o qué onda, o si, y si la iluminación ayuda a sobrellevar estos, esta falta de recursos, Es que ahí digo, abres, varios temas. No te podemos, preocupes, puedes extenderte. digo, sí, porque en particular, digo, el terror como tal, está muy, muy ligado con, más allá de lo que decías ahorita, ¿no? De la iluminación y el expresionismo, en general con el cine de bajo presupuesto, el cine de guerrilla, no de estas limitantes que parecen limitantes, pero que suelen, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como, sí, como potenciar la creatividad, ¿no? De los cineastas. Digo, tan solo George A. Romero, ¿no? El creador, eh, no tanto del zombie, pero sí del zombie cinematográfico. Digo, el zombie tiene sus orígenes en, en Haití cuando era colonia francesa y, ¿no? Ligado ahí con la esclavitud y al mismo tiempo después con toda la cuestión del vudú, ¿no? Y de los chamanes del vudú que se llaman los Bokor y demás. Está interesante ahí todos los orígenes del zombie, pero el zombie cinematográfico, como lo conocemos hoy en día, pues es creación de George A. Romero. Y era un tipo que vivía en Pittsburgh, ¿no? Ni siquiera era, ya no Los Ángeles ni Nueva York, ¿no? Ya una ciudad que es una ciudad industrial totalmente, si no me equivoco.
Eh, y hacía película, o sea, si ven la primera de La Noche de los Muertos Vivientes, es una película que hizo así con sus amigos, sin nada de dinero, una locación, o los zombies todavía no traen ya ese maquillaje de subsecuentes películas del mismo Romero y de Tom Savini. Eh, pues nada más son actores ahí con medio, como con pintura y ya, ¿no? Y todo pasa dentro de una casa. Y eso, o sea, repito, te lo compras en la historia y demás, pero es porque no tenían dinero, es porque no tenían recursos. Hoy en día también, digo, ahorita decía, por ejemplo, en México, ¿no? Pues que mucho de lo más rescatable hasta cierto punto del terror nacional contemporáneo son así esfuerzos totalmente independientes, fuera de pedir subsidios, ¿no? De los eficines y de todo esto que nunca he entendido exactamente cómo funciona, ¿no? Luego ahí hay algunas como empresas, que deducen impuestos o algo por el estilo, ¿no? Por medio de patrocinar cultura mexicana, algo por el estilo. Pero repito, por un lado, hoy en día tenemos precisamente los remakes como de cine más comercial. Eh, ya tiene rato que no hacen algo de Taboada, pero sí hicieron, repito, hicieron varios. Eh, Creo que hicieron el del Libro de Piedra, por ahí anda ese de Más Negro que la Noche en 3D. Girón de Niebla, que repite es la película inconclusa, que le hicieron el remake, creo que son esos. Eh, y las películas como más que son producto de Kilómetro 31, que también fue un hitazo de taquillero en su momento, y su compañía productora sigue haciendo películas de terror hoy en día, estos de Lemon Films, ¿no? Por ese lado comercial, que creo que no hay tanto que rescatar. Y el otro lado, repito, estos esfuerzos así de cineastas, ya no tan jóvenes, pero que hace 8 años más o menos, sí eran como promesas. Lex Ortega, por ejemplo, que tiene una película que se llama Troz y filmó en... También por eso digo, el found footage es otro formato, este metraje encontrado muy usado en el terror. Podríamos analizar por qué, pero creo que más práctico es porque no hay dinero y en el fan footage puedes filmar con una Handycam, ¿no? Y la audiencia te compra que no tienes tantos valores de producción porque entiendes, ¿no? Estás viendo la filmación de unos personajes que por lo regular en ese tipo de películas, ¿no? Ya fallecieron, ¿no? Bien, dejaron ahí, ¿no? Les pasó algo. Y ahí está Alex Ortega. Justo ahorita digo paréntesis o sea, todo esto que dices de la relación, ¿no? Del bajo presupuesto con el terror, eh, está pasando con cosas como que es la evolución del found footage, estas nuevas películas que tal cual son, que les están llamando Screen Life. Es como si ahorita estuviéramos bueno, que estás grabando esta sesión de Zoom y te empezaran a asustar ahí en tu casa, ¿no? Y esa es la película. No sé si vieron Host. Ajá, Host es así, es una sesión espiritista por medio de Zoom y la trama es de que pues como están en pandemia, en confinamiento, ¿no? Que la filmaron precisamente hace 2 años, eh, pues por eso están haciendo una sesión para comunicarse con un espíritu, pero ahora por medio de Zoom. Y es eso, las películas ahora son pantallas dentro de la pantalla. Todas las reglas del Screen Life es que precisamente puedes usar pantallas ya sea de laptops o de teléfonos celulares. Y son películas pues de hiper bajo presupuesto, ¿no? Que el director ese de Host filmó a distancia, ¿no? Todos conectados por Zoom. Y hasta cierto punto es como otro tipo ya de lenguaje, en el sentido que es como un mediometraje. Es lo que dura una llamada de Zoom, eh, bueno, de las que no cuestan, como 50 minutos. Entonces digo, hay mucho ahí ligado entre terror bajo presupuesto. ¿Y funcionó ese experimento por Zoom? Sí, sí, sí te ¿La película? asustaba. Ajá. Bueno, habría que decirlo, no, ya había habido otras.
estaban estas de Unfriended, que era, y otras todavía antes, que eran en Skype. No. Digo, la película es así como, no tiene como nada de, ahorita que decíamos, ¿no? Del elevated genre, es como muy básica, no hay nada ahí de, si es así, muy visceral y el jump scare y ya. Es efectiva, o sea, si la ves así en la madrugada en tu casa solo, pues sí, sí te da algunos ahí sustillos. Pero repito, es más así nada, es un ejercicio. Y digo, esa de House sí fue como un fenómeno ahí cultural hasta cierto punto, porque, repito, ya habían usado el formato, ¿no? De las pantallas y demás, pero esa le pegó al clavo en el sentido del contexto. O sea, toda la gente, bueno, todos estábamos, ¿no? En un punto encerrados y empezábamos a usar Zoom, ¿no? Que creo que yo no lo conocía antes de lo de la pandemia. Eh, y como que le pegó al clavo, y repito, fue una película que sí, al director lo contrató eventualmente Blumhouse, que son otros ahí, Jason Blum y otros tipos, bueno, otro tipo que incluso tiene sus reglas dentro de ese estudio. Es notorio por ser de bajo presupuesto dentro de Hollywood. Los de Get Out, eh, ¿qué más han hecho? Insidious, hicieron la nueva película del Hombre Invisible, la nueva versión, y las de Halloween también. Y ellos tienen así como las reglas son tres, digo, a grandes rasgos, si tú eres un cineasta que va a trabajar para Blumhouse, tienes que elegir entre actores, locaciones y efectos especiales, y nada más se debe invertir fuerte a uno de esos elementos. Y es como su fórmula, por así decirlo. No quiere decir que si eligen actores ya no va a haber locaciones, pero ya va a haber una o dos máximo, ¿no? Pero ahora, si eliges actores, sí tienes eh, la, la opción, por así decirlo, ¿no? De tener actores más reconocidos. Pues, Ethan Hawke, por ejemplo, luego salen en películas de Blumhouse. Pero bueno, también que suelen estar como entre los 5 millones de dólares. eh, pero luego escuchas a cineastas mexicanos y dicen, es bajo presupuesto, con 5 millones de dólares yo te filmo todo el cine de terror del año o de 2 años, ¿no? Eh, pero en Hollywood pues no es nada. Sí, es muy diferente acá en México, los presupuestos que en Estados Unidos. Pero, bueno, me llamaba mucho la atención ahora que decías de la película por Zoom, porque justo también en la pandemia mucho del teatro se empezó a hacer por Zoom, porque era la única solución. Y entonces las obras de teatro estaban, pues así, todavía descubriendo este lenguaje, porque no, pues los teatreros no tienen mucho del lenguaje cinematográfico, pero pues fue un experimento interesante porque además como que todos empezó a haber un boom de eso porque era lo único que se podía hacer y, y pues nada, es muy interesante y es interesante porque creo que también está un poco conectado con el expresionismo alemán, el teatro y eso, pero bueno, ya me estoy viajando. Mejor volvamos un poco a Veneno para las Hadas y a lo mejor nos sirve este elemento que mencionaba Emiliano de hablar sobre los niños y los adultos. Emiliano estaba diciendo que en ningún momento de la película se ve a los adultos, ¿no? Solamente en tres momentos destacados, me parece, que son como los momentos en los que te quieren asustar. Y es quizá uno de los recursos interesantes de la película, ¿no? Con poco presupuesto se pudieron hacer. Eh, pero en general los niños en las películas de Taboada son como muy importantes. Y no sé si, cuál sea la presencia de los niños en, en las películas de terror. Si, qué tan importantes son y qué hacen, qué te provocan, usarlos como recurso, qué es lo que provoca en una película de terror a los niños. No, ahí también hay, digo, nada más ahorita, o sea, la película a la que me refería hace rato, que era como la versión nacional de algo influenciado por Universal, era esta de Misterios de Ultratumba.
Ah, que dirige Fernando Méndez, que también ah, está bastante buena. Entonces digo, hay varias cosas. Estaba viendo igual, ahorita brevemente abrí mi Letterboxd. Eh, para recordar así películas mexicanas de género, esa del Varón del Terror también está bastante buena. Y si no me equivoco, es una película de los 60, El Varón del Terror, que eh, igual parece que no, pero ahorita mencionábamos todo lo de la Casa de Brujas. Bueno, también hay muchas películas sobre la Inquisición, ¿no? Que por obvias razones también creo que es un tema totalmente apto para el género. Y esa El Varón del Terror igual, es así obviamente cine fantástico ahí como de criaturas y demás, pero una venganza que también hay toda una vertiente, ¿no? De víctimas de la Inquisición o víctimas de brujería. Por ahí recuerdo también hay una de Black Sunday, si no me equivoco, de Mario Baba. También es así de una bruja que la queman y eventualmente regresa del más allá a vengarse. Pero bueno, regresando lo de los niños, pues también es hay toda una tradición ahí de la presencia de niños, ¿no? Dentro del cine de terror. Eh, pues supongo es eso, ¿no? Que los niños en teoría tendrían que ser como inocencia, ¿no? Y el simple hecho como de jugar con eso, eh, digo, recuerdo mucho, hay toda una franquicia muy clásica que es La Profecía, ¿no? Que es igual de esta época del terror eh, que de hecho viene como para cambiar el rumbo. Todavía el terror gótico y películas, cuando Hammer en Inglaterra hace sus versiones de los monstruos, a color ahora, los Dráculas, Frankenstein, el Hombre Lobo, todavía para los años 60 estaban esas películas, pero luego viene la ola de terror sobrenatural con El bebé de Rosemary en 68 y que también esa, ¿no? Es como terror psicológico, aunque por ahí, digo, ahí es una película que también da para debates, ¿no? En el sentido de si es real que nació ahí, que el culto satánico, ¿no? Hablando igual de niños, pero ahora ya desde bebés también, ¿no? Esta idea de los cultos que están buscando que nazcan, ¿no? El anticristo y demás. También el bebé Rosemary ahí en este lado más de terror psicológico. Y luego viene el exorcista y bueno, ahí cambia toda la cuestión, ¿no? Toda la década siguiente, bueno, todos esos años 70, perdón, se ven muy influenciados. Pues, fue la película más exitosa del género, ¿no? Hasta que llegó eso, hace como 5 años. Y hablaba ahorita de los niños porque la profecía precisamente de Omen es, ¿no? Una franquicia que se deriva un poco del éxito del Exorcista. Y tal cual es eso, es el chavito, hay toda una conspiración, por así decirlo, una organización, un culto ahí detrás que están conspirando para traer al mundo al anticristo, ¿no? A lo que representa así todo el mal, y es representado por este chavito, que es el Damien. Entonces digo, esa es una franquicia clásica y como esa hay un montón de películas, ¿no? Creo que es eso, es como la yuxtaposición, ¿no? Lo más inocente y, no, ahí también ya está contaminado, ¿no? Por el mal, por así decirlo. Digo, lo de Tawada eso a mí es como de esos detalles, ¿no? Que sí lo ponen, se nota un tipo que no nada más iba a cumplir con la chamba, que sí, pero tiene este tipo de películas que lo separan, ¿no? Como el simple detalle de no mostrar, ¿no? Las caras de los adultos y ya, repito, un cineasta ahí por encima del promedio sin duda. no, y ahora que mencionas lo de la yuxtaposición, que es esto de ver a los niños que son muy inocentes en momentos terribles o momentos terroríficos, pues también sucede en la música, ¿no? Que creo que es algo que sucede mucho en el terror, pero particularmente en esta película de Taboada, porque en las anteriores, antes de Veneno para las Hadas,
en Hasta el viento tiene miedo, el libro de piedra y ¿cómo se llama? La más negro que la noche. En las anteriores, como que la música te está tratando de hacer sentir ese terror, ¿no? Como que es la típica de suspenso de tiri, 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 y va creciendo como... pero en esta película pasa algo muy particular porque no estás escuchando la música que te acompaña a asustarte, sino que escuchas una música como muy melodiosa, muy bonita, incluso en las escenas más terribles, ¿no? Como en cuando se está incendiando ya la cabaña al final, empieza a sonar esa canción como muy tierna, muy infantil, muy de cuento de hadas, y es como una yuxtaposición muy interesante que sucede mucho en el cine de terror, ¿no? Música muy bonita para ilustrar momentos terroríficos. Y eso, no sé, ¿te incrementa el terror o por qué lo hacen? Yo creo, o sea, sí eso lo hace como más desconcertante, ¿no? Todo el, como, no sé, sí, no, es también, ahorita que hablábamos un poco de folk horror, me acuerdo de The Wicker Man, que es precisamente eso, es como, que ahora la retoma un poco Midsommar, toda esta idea, ¿no? De eh, hacer una película de terror a plena luz del día y en The Wicker Man en particular todo el culto, igual así como con música más alegre y todos andan bailando y dentro de toda esta idea van a cometer un sacrificio. Digo, ellos tienen su propia, ¿no? Sus propias creencias y demás, pero van a cometer un sacrificio humano eventualmente, ¿no? Y repito, trae todo este, y creo que es un mal vibre a que si fuera todo súper serio, ¿no? Como que sí, sí funciona ese lado de la yuxtaposición a que si se van por lo obvio, ¿no? Lo hace todavía más, así como más creepy, ¿no? Más, repito, en este lado del un mal vibre, no sé. Y también digo, con Veneno para las Hadas, pues, se entiende, ¿no? Que va en este lado más, de lo infantil, por así decirlo, pero y que ella no se da cuenta realmente también, ¿no? Flavia sí piensa que está matando a una bruja, ¿no? Y repito, sí es como, todavía no, ya no vemos eso obviamente en la película, pero lo que sigue, ¿no? De ese golpe de realidad que va a ser, ¿no? Pues acaba de quemar viva a una niña, ¿no? Sí, supongo que funciona en ese lado. Hay muchas películas, Dario Argento también es, no tanto con música alegre, por así decirlo, pero toda esta cuestión de que es muy icónica en sus yalos y también en esta transición del yalo a un terror más sobrenatural que es Suspiria, eh, o Profundo Rojo, todas estas películas. Hay una banda que se llamaba, o se llama, todavía creo que tocan, Goblin, una banda de rock progresivo. Y de pronto no asocias o sea, son canciones instrumentales y que Dario Argento las deja así correr en escenas de terror o cuando ni siquiera está pasando algo así muy relevante en Rojo Profundo, por ejemplo. Y es muy extraño, ¿no? Es como, no te imaginarías que alguien le metiera ahí rock progresivo a esto. No, recuerdo que no hace mucho igual les ponía en mi taller de terror, veíamos este de Rojo Profundo y sí hubo comentarios así de, ¿qué onda con el uso de la música? ¿No? Porque muchas películas sí nos acostumbran, ¿no? Tiene que ser ahí el, el equivalente, no sé, si estuviéramos viendo un drama, un melodrama donde está pasando algo así sí, muy emocional, ¿no? Que el clásico score con el pianito, ¿no? Y como muy sentimental y el equivalente en el terror, pues sí son estos scores que como muy tensos, ¿no? Y que te quieren hacer hasta brincar, ¿no? El mismo score así va teniendo como, va variando, ¿no? Su intensidad y demás. Pero hay esta otra parte que a mí me parece más interesante, ¿no? De no usar canciones al obvio. Rob Zombie, por ejemplo, también se me viene a la mente en este lado más pop, por así decirlo,
eh, muy a este uso de música más como de los Gen Xers, Paul Thomas Anderson o mismo Tarantino, ¿no? De traer canciones así de antaño, ¿no? Más pop a sus películas. Y Rob Zombie es como el representante, por así decirlo, de este tipo de cineastas muy estilistas, pero en el terror. Entonces de pronto ves esta de La Casa de los Mil Cadáveres, que es así como influenciada, muy influenciada por la masacre de Texas, de esta familia así brutal y de asesinos seriales en Texas, que ese es otro tema, que, ¿no? Como en las zonas rurales, los estereotipos también en Estados Unidos, ¿no? De qué te vas a encontrar, qué tipos de personas hay. Y repito, recuerdo una secuencia ahí en la Casa de los Mil Cadáveres donde están asesinando a alguien, lo están casi como torturando y demás, y ponen una canción así súper rock pop, setentera, súper alegre, y la asesina, que es Sherry Moon Zombie, su esposa en la vida real, está bailando, está riéndose, y eso lo hace como más perturbador, ¿no? Como estos tipos están verdaderamente locos, a que si fuera, repito, todo muy serio, ¿no? Y un score más tradicional. Sí, en el teatro es un recurso que generalmente se le atribuye a Brecht, pero que yo supongo que existe desde mucho antes, que es el Verfremdung, o sea, el efecto de distanciamiento que hace que justamente esto genera, porque no solamente en el cine de terror se utiliza esa yuxtaposición como de ambientes, sino como que desde otros géneros como la comedia, que, de la que era muy fan Brecht, se utilizaba y se ponen cosas que no te esperas, ¿no? Que se empiezan a romper así también las convenciones y en una escena en la que, de guerra en la que tendría que estar, por ejemplo, iluminado en rojo o eso sería lo que esperaríamos, de repente ponen una iluminación verde y como que te hace sacarte de onda. Creo que es lo mismo, pero en el terror me llama mucho la atención que como que incrementa incluso el sentimiento de terror o de extrañeza, como nos está platicando Eric. Y creo que una de las cosas en las que se puede ver esto en la película de Veneno para las Hadas es desde el título, ¿no? Hay como dos cosas yuxtapuestas. Por un lado están las hadas y por el otro lado está el veneno. Y entonces, no sé, a lo mejor también tiene que ver con estas dos niñas, eh, una que es de pelo rubio y otra que es de pelo oscuro. Y como que hay estos dos mundos en pelea, estos dos mundos, la niña que tiene papás ateos y la niña que tiene papás que le cuentan puras, bueno, no papás, una abuela y su nana que le cuentan puras historias de terror. Y la niña a la que le cuentan puras historias de terror es como la que lleva la parte de la imaginación y la otra niña lleva la parte de la realidad y de la incredulidad, pero poco a poco eh, Verónica va convenciendo a Flavia de, de incorporarse en este mundo de creencias y en este mundo de terror. Y, y no sé si eso pasa en otras películas también, este tránsito entre el no creer. Sí, bueno, seguramente pasa, pero ya tú nos dirás, entre este tránsito del no creer al empezar a creer y qué es lo que empezar a creer como en cosas sobrenaturales y empezar a cambiar tu registro. Y eso, no sé, me llama la atención ese tránsito que tiene Flavia. Y ya tú nos platicarás como en qué película sucede o si Ah, es bueno, eso común o también. no tan común. Sí, 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 sí. Es como de las tramas así súper clásicas de buena parte del terror sobrenatural. O sea, ahorita mencionaba El Exorcista, por ejemplo, que eh, si la ves esa película, en realidad toda, toda la trama, la mamá está tratando de llevarla, esto que le está sucediendo a su pequeña hija, que bueno, ahí hablando de niños, ahí también otra. eh,
y que también tuvo una experiencia muy traumática en la vida real a partir de esa película, está Linda Blair, ¿no? Porque en la vida real la asociaban con pues, que era una niña maldita y poseída, ¿no? Y demás. Eh, y toda la película está buscándole, repito, una respuesta lógica. La llevan a muchos doctores, le hacen así análisis, ¿no? Del cerebro y qué le está pasando y demás. Y es así hasta el final ya por desesperación que recurre a un exorcismo, a lo sobrenatural. Es muy clásico. Antes de la pandemia hubo una retrospectiva en FICUNAM eh, se me fue el nombre. Jacques Tourneur. Me estaba ¿Él? yendo sí, de Jacques Ah, Tourneur. Sí, sí, sí. ajá. Y pasaron, por ejemplo, Night of the Demon, La Noche del Demonio, que es de eso. Es exactamente eso. Es como un personaje incluso arquetipo, el del el personaje así como sería, ¿no? De la familia bueno, de ese lado de Envenenado para las alas para las hadas, perdón, de, de Flavia, ¿no? El personaje que es así, no cree nada de lo sobrenatural, ¿no? Siempre hay una respuesta lógica, ¿no? Hasta ve por encima como del hombro, ¿no? A quienes sí creen en estas cuestiones. Y por lo regular, digo, repito, es como una trama así, hasta ya rayando en el cliché del terror, ¿no? De que obviamente ese personaje a lo largo de la película va a ser el que va a experimentar, ¿no? Lo sobrenatural. En la noche del demonio de eso se trata, ¿no? Hasta que pues ya no le queda de otra más que creer, ¿no? En todo esto. Digo, hay varias vertientes, pero sí, sin duda es también un tema ahí. De hecho, hay una serie, si les llama la atención todo eso que se llama Cursed Films, eh, porque hay toda una idea incluso dentro del cine de terror, de que cuando lidias con temas así, de brujería, de posesiones, de eh, ritos, ¿no? En cuestiones así del oculto y del diablo, que te estás poniendo en riesgo en la vida real, ¿no? Al representarlo en cine, es posible que sí aparezca algún demonio, por así decirlo. Entonces hay mucha gente que cree que todas estas películas son malditas, ¿no? Y hay casos que creo que, digo, ligándolo ahorita con Veneno para las Hadas en el sentido de cómo todos estos pasajes, ¿no? Donde son coincidencias, lo que refuerza la creencia de que sí tiene poderes sobrenaturales, ¿no? Y que sí es bruja, esta Verónica, ¿no? Que lo de la maestra, por ejemplo, ¿no? Que tú como audiencia sabes, es más coincidencia que otra cosa, pero en la mente de Flavia no, sí, ¿no? Cómo va ejerciendo su poder cada vez más. Eh, Hay muchas coincidencias, por ejemplo, ahorita que mencionaba la filmación de la profecía de The Omen, eh, así es, a los actores americanos que viajaban en avión a Inglaterra les cayó unos rayos, por ejemplo, en el avión. Eh, en El Exorcista igual se les incendió el set de filmación. Se murió, si no me equivoco, un familiar de Max von Sydow, que este actor sueco, ¿no? Que es el exorcista principal. Eh, y todas estas coincidencias refuerzan estas teorías, ¿no? De que, no, sí hay películas malditas. El bebé de Rosemary también, en la idea de que se filmó en el edificio Dakota, donde años después iban a asesinar a John Lennon, que también es considerado como un edificio ahí, ¿no? Maldito, o la cuestión eh, la conexión Polanski-Sharon Tate, Charles Manson, ¿no? Un año después del estreno del bebé de Rosemary. Repito, y esta serie te ahonda o la creencia de que Poltergeist, porque usaron unos esqueletos humanos, que es real, ¿no? Y que los creadores de los efectos de Poltergeist se defendían en el sentido de que era una práctica muy usual, como si entras con un doctor, ¿no? Y tuviera su esqueleto humano por cuestiones más de estudio.
¿no? Que era normal agarrar esqueletos reales para las películas. Y repito, se les empezó ahí a generar, ¿no? Mucho morbo y demás de que, pues por hacer eso, fue una franquicia maldita y eventualmente Poltergeist, durante la filmación de Poltergeist 3, se murió la actriz, que hablando de niños, una niña, Heather O'Rourke se llamaba, y se murió y mucha gente le echaba la culpa. No, pues es que estos tipos se metieron ahí con cosas y provocaron la maldición y por eso se murió. Y es como que ya es, obviamente todo hay una respuesta lógica, ¿no? De que pues, la niña estaba enferma de no sé qué desde toda su vida y pues falleció, ¿no? Entonces, digo, parece que no, pero creo que sí se liga un poquito con toda esta cuestión, ¿no? Que está presente en Veneno para las Hadas. Muchas coincidencias. Por lo regular hay respuestas lógicas, obviamente. Sí, pues es precisamente lo que le pasa a la maestra de piano, ¿no? De Ajá. repente muere, ya se me olvidó si Ya le es... había pasado, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo Sí, dices? ya había tenido, o sea, ya estaba susceptible, ¿no? A que le pasara esto y... Ujú. Sí, justo, o sea, Verónica hacen un embrujo para que le pase algo malo y de repente se muere y es una coincidencia que le beneficia a Verónica en su objetivo de convencer a Flavia de que ella es una bruja, efectivamente, ¿no? Y pues sí, o sea, las coincidencias en esta película hacen que hacen que suceda lo que sucede al final, ¿no? La creencia total en que Verónica es una bruja de parte de Flavia. Y pues esto que dices pues de las profecías y de las supersticiones, pues pasa mucho. Y creo que también se dice que Girón de Niebla, la última taboada, estaba maldita. Yo no vi el documental, no sé si es un invento como publicitario para la nueva película o si efectivamente hay algo ahí que les hizo considerar que estaba maldita. Em, No recuerdo muy bien sí. si abordan algo así. No, creo que no lo mencionan así en el documental de alguna maldición o algo. Más bien era como la película perdida, ¿no? Más como legendaria, ¿no? En el sentido de que, y sí existe, ¿no? De ese tipo de películas, o sea, sí realmente existe, sí la filmó y todo, no, o sea, de que sí existe, sí existe. Sí, ya no recuerdo, lo vi hace ya años. Recuerdo que ya la había filmado en video. Ya es ya, si no me equivoco, estaba ya la filmada, si no es a los finales de los 80 ya para los 90 más o menos. Iba a ser como su regreso a terror, pero ya también todavía pues sí, menos presupuesto en ese sentido, ya en video, ya no era cine como tal, celuloide. Eh, sí, más bien era como legendaria la filmación, como había gente que dudaba que siquiera se hubiera existido. Eh, Igual ahí, no recuerdo bien, pero se involucraba, o sea, tuvieron problemas así de por qué no la completó y demás. Lo debí de haber visto otra vez, no recuerdo bien, pero eh, se involucraba ahí el gobierno incluso, algo por el estilo ahí con toda la filmación. Es Y que además repito, hay muy... Ah, perdón. Sí. no, nada más eso de que en el documental como las sorpresas de que pues, ahí tienen una copia en la Filmoteca. Sí, eso me llamó mucho la atención y creo que hay varias versiones. Yo había escuchado también que el productor se había quedado con la copia y Sí, sí, sí. no había dejado que se viera, pero luego unos decían, pues ni siquiera se hizo completa, solo se hicieron escenas. Y entonces, pues es un misterio. Además, en la Filmoteca tienen tantas latas sin Sí, abrir todavía. encontraron de pura suerte, ni siquiera estaba como muy bien registrada ni nada. Ujú. Sí, y es como todo un descubrimiento. Si van ustedes a la Filmoteca y se meten, es como ir a una zona arqueológica y descubrir de repente un tesoro, porque no saben qué va a haber ahí. O sea,
tienen tanto trabajo y tantas cosas por restaurar en la Filmoteca que no saben ni todo lo que tienen. De repente De hecho, encuentran cosas. Ajá. no, digo, ahorita me acordé, no sé si llegaron a ir o había una muestra, ya se acabó lamentablemente, había una muestra de cine de terror que se llamaba Masacre en Joco en Cineteca Nacional, que justo era eso, era la idea de esa muestra, era que la hizo igual un profesor de hecho de la UNAM, José Luis Ortega, por ahí da, él de hecho es súper experto en terror mexicano. Recuerdo que tiene por ahí algunos cursos. Eh, Él y su colega ahí, Mauricio Matamoros, perdón, la idea era de irse cuando trabajaban en Cineteca, se metían precisamente a la bóveda y a encontrar en celuloide películas de terror, ¿no? Y repito, era esto justo que estabas diciendo, eh, como una búsqueda arqueológica, a ver qué reliquias ahí, qué joyas te vas a encontrar. Y repito, se metían cada año y hacían la muestra. La idea de Masacre en Joco es que todo se presentara en... Digo, eventualmente fue evolucionando y metieron ya películas nuevas en digital, pero la idea original era puras películas en 35 o en 16 milímetros, en celuloide y de terror. Y de pronto tenías en Cineteca cosas así de Argento, Sam Raimi, ahorita que está de moda con el Doctor Strange. Recuerdo que llegaron a pasar Evil Dead, eh, así un montón de cosas, hasta se les llegó a quemar así en plena función el celuloide en este lado, como, pues sí, ya es súper vieja escuela, pero tiene algo y la verdad digo, es otro tema, pero eh, es otra textura. Ver películas en cine, en 35 sí es muy, muy diferente, ¿no? A lo digital. Digo, estamos viviendo ya en un mundo digital y también, ¿no? La cuestión, si quieres filmar, hoy en día celuloide ya es un lujo, ya que pocos se pueden dar, pero digo, en este lado del rescate sí vale siempre mucho la pena cuando hacen cosas en Ficunam también, ¿no? Suele traer cosas en 35. Pues de alguna manera también el cine de terror, y creo que en particular Veneno para las Hadas, tienen una relación con el pasado o con lo que se ve viejo, muy especial, ¿no? Incluso arqueológico, de cierta manera, porque, por ejemplo, en Veneno para las Hadas sale una iglesia abandonada, igual que en el libro de piedra, en una hacienda que ya es muy vieja, entonces todo es tremendamente viejo y supongo que esos son como las cosas góticas que sobreviven del terror gótico, ¿no? Que sobreviven en Carlos Enrique Taboada y de La casa repente, de la noche. ¿mande? El más que la noche, pues, la casa que hereda de la abuela, si no mal recuerdo, lo mismo, como una casa hiper vieja. Sí, y ahí suceden cosas extrañas, ¿no? Siempre como que lo viejo está relacionado con cuestiones de terror y de repente vemos a la niña que estaba como a nivel del suelo con la otra y de repente aparece en un lugar muy alto. Por ejemplo, en el niño, digo, el libro de piedra aparece la niña arriba en la cúpula de la iglesia y aquí aparece de repente como en un marco gigantesco en medio de ese marco gigantesco en las alturas y como que se ve raro, aunque que pueda ser explicable. Pero bueno, eh, creo que hemos hablado bastante y a lo mejor para que no se duerman todos ustedes y todas ustedes, podríamos hacer un pequeño ejercicio, si les parece bien, y escribir y que escriban, y ahorita lo leemos y los escuchamos, igual los podemos comentar, que escriban, no sé, un momento, un pequeño relato o una pequeña historia o un pequeño momento que a ustedes les dé miedo, ya sea de una experiencia real o inventada, y pues nada, o sea, traten de que les dé miedo a ustedes y a lo mejor así logran que también nos dé un poco miedo a nosotros. Hagamos algo un poco raro a las 9:30 de la mañana, que es reunirnos en torno a esta fogata del Zoom y empezar a contar historias de terror. Eh,
si les parece bien, no sé, y Despertarse temprano es una historia de terror, ¿no? En ya, sábado. sí, despertarse de 8 a 10 ya es una historia de terror. Ya tienen ahí la premisa de su escrito. Entonces, ¿les parece bien? ¿O estamos demasiado tempraneros para contar historias de terror? Pero no me parece bien. Vientos, vientos, Fernando. Entonces, si quieren, les damos... ¿cuánto tiempo te parece bien, Eric? ¿5, 10 minutos? ¿5, 7 Pues minutos? algo ¿Ya? breve, ¿no? Directo. Sí, si quieres. Algo breve Como para que no quieras. se extiendan demasiado y para que nos dé tiempo de comentar y cerrar la clase con... Cerrar la clase. Sí. Va, entonces, 7 minutos. 9:41 regresamos. ¿Les parece bien? Va. Va. ¿Y qué, qué música podemos poner para ambientarles? Algo así muy Mm, ingenuo, muy naif, muy, o algo de susto. ¿Qué, qué piensas tú, Eric? pues es ahorita que. Espera, me deja. Es que hay una de, de, de rojo profundo que ahorita mencionábamos, que se llama School at Night, que es precisamente como de estas canciones de cuna, pero pues usada en una película de terror. Igual, de hecho, esa de Rojo Profundo de Argento también sale el que creemos que es el asesino desde niño. Tiene una experiencia ahí traumática y ponen esa canción, que de hecho recupera a Gaspar Noé en Love, este, y la pone cuando se le rompe el condón, como otra historia de terror, ¿no? Y la vida a los protagonistas y embaraza a su, pues como amante amiga, ¿no? Pero bueno, podría ser eso. Va. ¿Cómo se llama? School at Night. Ajá. A ver si la encuentro, porque la busqué ahorita y no. Mi, mi De internet Goblin. está un poco lento. Ay, un momento. The Goblin, ya. Listo. A ver si logro. Ustedes ya empiezan a escribir para no retrasarles más.
Esa musiquita siempre en la película la asocian ya que va a asesinar. Digo, es un giallo slasher. ¿Se llama igual la película, School at Night? ¿O cómo se llama? No, no es esta. Creo que sigue sonando ahora, no sé qué. Ahorita está el soundtrack de Veneno para las Hadas. Ah, la película se llama Rojo Profundo Rosso. Ah, sí. Perdón, lo olvidé. Un segundo. Bueno, pues listo. Estamos listos, estamos listas. ¿Terminaron? ¿Pudieron escribir algo? Sí, yo sí. Va. Entonces, ¿te animas, Fernando, a compartirnos? Y si Sí, alguien, está bien. si alguien más. O No, esta es como una historia más real porque sí pasó. Y bueno, en la casa donde vivo, o bueno, cuando mi familia se vino a vivir aquí, mi abuela estaba muy enferma, tenía cáncer en varias zonas del cuerpo y a los pocos años ella falleció, ¿no? Entonces, cuando ella falleció, meses después y años después, ha pasado de que mis primos cuando eran chicos, ahorita ellos ya acabaron la universidad y todo, cuando eran chicos, dicen haber visto una señora de tono muy pálido de piel y muy viejita, viendo por las ventanas o así en la noche o en el día cuando ellos estaban solos y de que les llegaba a saludar o a hacerles señas con las manos, ¿no? Y bueno, antes, en una ocasión, yo recuerdo que antes de que me contaran todo esto a mí, porque esto me lo contaron hace como un año o menos, cuando yo era más chico, a mí me daba mucho miedo así la oscuridad y recuerdo que fue porque una vez entré en una habitación que en ese momento era muy oscura y así, y tenía una puerta hacia el patio exterior y me acuerdo haber visto una señora con esas características muy pálida, con el pelo blanco, muy viejecilla y me acuerdo que a mí me daba miedo eso y ahora ya no entro a esa habitación por el mismo de que me vaya a aparecer algo o alguna cosa así. Y y bueno, es eso. gracias, Fernando. Pues mucho que ver con, ¿cómo ves, Eric? Mucho que ver con algunas de las películas de Taboada, ¿no? Con Hasta el viento tiene miedo y Sí, con Más negro que la noche. Sí, sí, la presencia fantasmal. Y digo, también toda
la conexión, ¿no? Con ese lado personal que nos compartía y con alguna pérdida, pues también es parte del género, ¿no? Muchas películas obviamente, ¿no? Tiene que tener un significado mayor, ¿no? La presencia de los fantasmas, que suelen ser también como eh, quizá mal asociados en el sentido de que pueden ser considerados como ciertos antagonistas, por así decirlo, ¿no? Que vienen a asustar o el fantasma vengativo y todo esto, pero en realidad el fantasma es una figura que suele ser trágica, ¿no? Y que tal cual no tiene paz, ¿no? Ya en la muerte y demás, o estos fantasmas vengativos que murieron por alguna, digo, Guillermo del Toro, ¿no? Lo ha usado en repetidas ocasiones el espinazo del diablo, ¿no? Eh, que vienen a obtener cierto, o todo el cine japonés también hay de fantasmas, eh, que repito, sí son personajes más complejos por lo regular. Sí, qué interesante. Me quedo con ganas de seguir ahondando en el tema, pero me gustaría que si alguien más tiene algo que escribió o algo que contar, pues los micrófonos están abiertos. Ay, Anímense. perdón, me distraje un momento en el que dieron las indicaciones, entonces, ¿qué se tenía que hacer? Oh, Saraí. No, pues nada, estábamos diciendo que podíamos contar alguna historia y escribir alguna historia más bien de terror ya sea que hayan vivido en la vida real o que ustedes inventen, pero que lo importante era que les diera susto a ustedes mismos y a lo mejor así nos daba, nos daba un Ah, ok. poco de miedo también a Entonces, nosotros. sí tengo una, de hecho. Ah, Es, adelante, adelante. bueno, varias, pero la que a mí hasta el momento me deja más traumada. La haré como recopilación. Este, mi familia es católica y cree en esto de los fantasmas y las vibras y brujas, etcétera. De hecho, mi papá, este, siente cuando hay este tipo de apariciones y espectros. No los ve, pero sí los siente. Y tengo una tía que tiene premoniciones y así. Entonces, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, este, vivían en una, creo es un vecindario, algo así. No duraron mucho tiempo, por lo mismo de que a mi mamá la espantaban. Y fue este hecho de que dijo, no, pues ya vámonos de aquí. Que ella veía como, bueno, sintió como, bueno, no sintió, vio una sombra, de atrás como que la iba a abrazar y ella creyó que era mi papá, ¿no? Pero ya a la hora de que se acercó, o sea, no sintió nada y volteó y no había nadie. Entonces mi mamá se asustó mucho y de ahí ya no quiso estar sola en la casa, igual con muchos hechos. Y mi tía dijo, no, sálganse de ahí porque el bebé trae mucha luz y las brujas se lo quieren quitar. Ya pasan igual sucesos similares y llega algo que a mí me marcó mucho, yo lo relaciono. Este, lo primero es que tengo un sueño muy vivido y muy presente que me sigue dando mucho miedo. Me pasó cuando tenía como 5 años, que yo recuerdo cómo me desperté gritando, pero así gritando muy, muy feo de, mamá me lleva a la bruja, ayúdame. Yo para ese momento no sabía nada de eso, nada de eso. Fue hasta como los 9, 10 años que me empezaron a contar historias de brujas y todo esto, y hasta hace 2, 3 años que mi mamá me contó lo que le decía a mi tía. Pero yo recuerdo que le dije, como mamá, me lleva a la bruja, ayúdame. Y cuando les pregunté al día siguiente que por qué no me habían ayudado, que yo recuerdo no haber podido abrir la puerta y yo estaba muy desesperada, mis papás me dijeron, ¿ayudaste con qué? Es que no gritaste nada, de verdad estabas dormida. Y yo re- todavía me duele la garganta de gritar, ¿cómo es eso? Eso y que igual como a mis 9, 10 años, este, era por Día de Muertos. Yo no soy sonámbula,
y mis papás son muy sensibles a los ruidos. Cualquier cosa, en la casa de allá abajo especialmente, bueno, en la casa anterior, este, se escuchaban mucho las puertas y todo eso, y cualquier ruidito mis papás se levantaban. Bueno, ese Día de Muertos, me cuentan, yo no recuerdo, que yo ya me estaba saliendo de la casa y que me preguntaron, no, pues ¿a dónde vas? Y que yo entre sueños o sonámbula, no sé, les respondí, voy a pedir calaverita, ahorita vengo. Pero yo iba en pijama, o sea, yo de verdad, me dicen, ¿quién sabe quién te llevaba? No sé si venías dormida, no sé, pero tú ya ibas hasta la puerta, o sea, tú ya te estabas saliendo de la casa y pues, no sé, y así entonces en ese momento le empezaron a poner pasador a la puerta. Igual en esa casa se escuchaban muchas cosas, como plus, que igual, yo vivo en un pueblo. En la casa anterior, este, hay un kiosco, estaba frente de ese kiosco, y se escucha la banda, porque pues tocaban banda en las fiestas del pueblo y así. Un ruido así horrible, retumbaban los vidrios y todo. Yo ya estaba muy acostumbrada al ruido. Entonces, yo recuerdo que esa noche pues siempre me cerraban con pasador y todo mi puertita para que pudieran entrar al baño mis familiares y todo eso, sin, y yo ahí dormida. Entonces yo recuerdo que esa noche, quién sabe por qué me desperté, y segundos más tarde escucho como alguien intenta forzar la puerta, así de que entrar. Y yo de, no, pues ya alguien borracho que viene al baño y no, o sea, ya tiene la cabeza perdida, de verdad. Este, y ya, ¿no? Pero así me empecé a asustar porque ya la estaban intentando tirar la puerta. Y dije, Dios mío, y ya la mañana siguiente les pregunto, oigan, pues ¿quién está tan desesperado por entrar al baño o qué? O sea, ¿o ¿quién entró? Me dicen, no, pues nada más entró tu tía fulanita y ya, pero iban bien, o sea, de verdad, no se tardaron nada y entraron y salieron. Y yo, ¿cómo así? No me digan eso, de verdad, había alguien intentando forzar la puerta y dijeron, no, pues es que nada más entró tal y así. Y mi tía tiene una complexión muy delgada que no, pues no le da para hacer ese tipo de ruidos con una puerta así. No, 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 desde ahí sí. Y Qué así, miedo, cositas. qué miedo. Pues sí, son cosas que luego no nos explicamos y tratamos de encontrar explicaciones a veces fuera de lo real. Quién sabe qué haya sucedido ese día. Pero toca varios puntos interesantes, Saraí, desde los niños a los que se Lo- llevan las... ¿Eh? Perdón, No, Eric. es que lo de todo eso, lo de los sueños y pesadillas y todo eso, también ahí es otro tema en el cine de terror eh, y en general, ¿no? Bastante vasto y extenso, ¿no? Digo, más rápido, hay un documental que se llama así tal cual The Nightmare, que precisamente es como una exploración de gente que tiene lo que se le conoce aquí en México como de manera popular, cuando se te sube el muerto que dicen. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que es la parálisis del sueño y de que sientes que estás despierto y ves todo a tu alrededor, pero no te puedes mover. Y la verdad es una sensación de una desesperación así real, ¿no? Y hay gente que lo lleva, bueno, que sus experiencias están en otro nivel, de que empiezan a ver ya también cuestiones como espíritus, demonios y demás. Eh, y ese documental, repito, ahorita se me vino a la mente en el sentido de, luego hay historias que son personas que no se conocen entre sí y ven lo mismo, como el mismo tipo de espíritu o algo por el estilo. Entonces, no sé qué hay ahí, ¿no? Digo, a mí cuando me ha pasado no va más allá de esa desesperación, pero sí es algo muy extraño y muy surreal. La primera vez que te pasa sobre todo. Entonces, en el documental trata sobre cuando se te sube el muerto, ¿o no? Ajá. Sí, ¿Sí? pero Ah, o sea, hay una condición, o sea, esas personas ya es un extremo horrible, las pesadillas que tienen y al mismo tiempo esto de que
ven, o sea, ya es algo más, han ido a psicólogos, o sea, es algo ya muy intenso. Son como ataques de pánico los que tienen ya seguido. Es el mismo director que hizo, Rodney Asher se llama, el que hizo el otro documental de todas las teorías detrás del Resplandor. Alguien la mencionó, me parece, ¿no? La película. eh, a lo Sí. largo de la conversación, y hay un documental que así toda la... eh, hay gente que cree que es una película sobre el genocidio de los indígenas americanos, o gente que dice que es la confesión de Kubrick de que sí filmó el viaje al espacio del Apolo 11, ¿no? Hay un montón de teorías así muy locas respecto a esa película, y también hay un documental que se llama Room 237, me parece. Pues es muy interesante esto de la sensación de encierro, ya sea que se te suba el muerto o que como Saraí trates de abrir la puerta y no puedas y entonces estés todo pues con sentimientos de claustrofobia, que creo que también es algo que sucede mucho en el cine de terror y en Veneno para las Hadas sucede quizá de una manera más abierta porque es un campo, pero cuando Flavia se quiere ir de la casa, cuando le pide a su papá que regresen a la Ciudad de México, como que le dan negativas, entonces se tiene que quedar todavía, no pueden regresar a la ciudad, que ya sería como lo más seguro, la casa más segura, y entonces es como un encierro en la hacienda. O sea, encierros, aunque sea en aire libre, te sientes encerrado en las películas de terror, pero ya me estoy extendiendo un poco y creo que Dante quiere comentar algo rápidamente. Y, ajá, adelante, Dante. Bueno, sí, eso que mencionabas de que, eh, eh, o sea, de que se te sube el muerto, la parálisis del sueño, justo lo que estaba escribiendo de esta anécdota fue de eso, entonces, Sí, adelante, ¿la puedo adelante. leer? Sí, adelante, adelante. Bueno, la leo. Todo normal en una linda noche. Ya estábamos en el confinamiento por el COVID-19. Habían pasado un par de días desde que salí positivo a COVID-19. Y día tras día empeoraba. Tenía muchas dificultades para respirar. A veces, mientras dormía, me despertaba de golpe porque me daba cuenta de que dejé de respirar. Sin embargo, esa noche estaba extremadamente cansado. Me di cuenta de que no respiraba bien, pero esta vez no pude levantarme. No podía ni hablar, ni gritar, ni moverme. Como dicen, se me había sumido el muerto. Era consciente, pero respiraba muy poco. Me quedaba sin aire. Escuchaba muchos ruidos, pasos afuera, golpes en la puerta, hasta que solo escuché que se abría la puerta y algo se acercaba a mí, o alguien. La tensión aumentaba, pero cuando escuché que llegaba a mi cama, no alcancé a ver a nadie ni de reojo. Así estuve solo por unos minutos. Solo escuchaba la respiración profunda de alguien junto a mi oído. Y ya hasta que por fin logré como recobrar mi control. Me levanté de golpe con la respiración agitada. Me volteé a ver si había alguien y no vi nada. Solo en la ventana estaba la gata de mi vecina viéndome fijamente. Qué fuerte. Y qué fuerte además, creo que después de la pandemia va a surgir otro elemento que va a detonar más cosas. Que tuvieras COVID en ese momento y que te faltara la respiración, está, Sí. como que es otro elemento más que puede sumar al terror. Pero en fin, ya agotamos el tiempo de la clase. Creo que es muy interesante, no solamente todas las referencias de cine de terror que ahora ya tienen y que pueden, un día que les falte una película de terror, pueden ponerla pueden buscar algunas de las recomendaciones que nos dio Eric. Yo ya anoté Rojo Profundo y quería anotar también el documental de The Nightmare, que lo voy a anotar porque si no el título se me va a olvidar. Y, en fin, tenemos muchas recomendaciones, pero bueno, entre las recomendaciones y las historias y este tema que siempre es muy atractivo e interesante, pues se nos han ido las 2 horas
Y pues para terminar, nada más, con lo que quiera cerrar, Eric, pues lo agradecemos mucho, ya sea que se te hayas quedado con algún comentario pendiente o pues nada, muchísimas gracias por haber venido, estoy muy, muy, muy agradecido. Y, y No, nada más, igual, gracias, y sí espero haya servido de todo de Bray a partir de Taboada, ¿no? Y de Veneno para las Hadas, y bueno, igual ahí has decir, ¿no? El cine mexicano de terror, eh, sobre todo ese de antaño, y digo, algunas cuestiones recientes también valen la pena. Pues ahí está, ¿no? Sin duda vale, o sea, hay que valorizarlo para que no solo sean los extranjeros, ¿no? Que lo están haciendo. Por ahí, repito, hay slashers, hay de todo tipo de terror nacional. Y otra vez, pues gracias, y pues ya, hasta la próxima, ¿no? no, sí, excelente, muchas gracias. A mí se me había olvidado mencionar, pero ya lo mencionaste, que también Eric es un gran maestro en la FES, en una de las FES. ¿Es Acatlán o es Aragón? Aragón, ¿verdad? ¿Es Aragón? Sí, ¿O Acatlán? es ahí en los cursos culturales de Aragón. Ajá, estoy dando precisamente terror y también ciencia ficción este semestre. Digo, ya vamos a acabar, pero ahí ando también. Ah, y pues justo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Este, ¿dónde te podemos leer? ¿Los cursos que das están abiertos a todo público o solo son estudiantes de la FES? No, sí, es todo público. Digo, ahorita ya vamos a terminar, pero eh, para todo público y son en línea. Se quedaron en línea ahora que ya hubo el regreso a presencial. Igual para facilitar, ¿no? Que más gente se pueda conectar. Y donde me pueden, pues sobre todo así de redes uso Twitter. Estoy como Eric, nada más con C, Eric Ortiz G. Y mi página, digo ahí, igual cada como mes más o menos tengo un podcast, igual ahí en Cinema Inferno, igual de este tipo de, de pláticas, de cine fantástico, género, todo esto que me gusta. Digo, me gusta todo tipo de cine y trato de ver lo que más puedo, pero sí me he ido especializando un poquito más de este lado. Sí, pues increíble, ya, entonces ya saben, están abiertos a todo público los cursos que además me ha contado Eric y son geniales, ven muchas películas de distintos temas, ¿no? Creo que tuviste uno de ciencia ficción, tienes también de terror y etcétera, ¿no? Eh, Entonces, ajá. terror, ciencia ficción. Bueno, pues nada más me resta agradecer a Eric a nombre ¿cómo se llama? Del Departamento de Difusión Cultural. Aquí está una pequeña constancia que te haré llegar por mensaje. Y también tenemos, bueno, el departamento, tenemos unos regalos que te debí de haber dado cuando nos vimos hace no mucho, pero te los haré llegar, ya nos pondremos de acuerdo, pero para agradecer por la clase. Muchas gracias, Eric. Nada, ustedes. Listo. Sale.